Hola, buenas tardes. Nosotros vamos a presentar el tema del imperialismo cultural. El equipo está integrado por Karen Yasmín, Diana Montserrat, Montserrat Guadalupe, Elisa y su servidora Lorena. Bueno, a continuación daremos algunas definiciones de algunos autores sobre el imperialismo cultural. Bueno, para Miquel Rodrigo, él menciona que el imperialismo cultural es la sociedad capitalista. La clase dominante genera un sistema cultural que estructura una serie de valores para perpetuar su dominación. Por un lado, dentro de su propia sociedad y por otro lado, fuera de la propia sociedad con fines imperialistas. La siguiente definición es de Beltrán y Fox de 1981, en donde dice que se da cuando la cultura de un país central y dominante se impone unilateralmente sobre los países periféricos que estos dominan expresan de una integridad cultural. Y también hablan que el imperialismo cultural es una forma de dominación ideológica cuyas acciones son transmitidas a través de los medios de comunicación masivas y tienen como base las grandes potencias imperialistas como receptores a los países del tercer mundo. Bueno, básicamente el imperialismo, el imperialismo cultural es un modo en que los países desarrollistas pueden hacer que consuman sus productos o sus culturas a través de las comunicaciones, ya sea por radio o televisión, para que los países subdesarrollados tengan como esa manera de adaptación de cultura y a la vez que consuman sus productos de esa cultura como por ejemplo el K-pop o las personas que se visten de sus personajes favoritos, como por ejemplo de anime. Posteriormente, vamos a pasar a la historia, en donde nos habla que este imperialismo cultural se hizo conocer en los años 60 y 70 como forma de imposición ideológica desarrollada a través de los medios de comunicación a fin de establecer los valores de una sociedad dominante en una determinada sociedad dependiente. Eso quiere decir que entre más un país subdesarrollado consuma o tenga esa imposición ideológica, más dependerá del país desarrollado. Como por ejemplo nosotros, que de una u otra forma eh, esas ideologías ya están impuestas y que como tal la sociedad piensa que está bien pensar de esa manera, hablar de esa manera o adoptar un idioma o bueno, y es para ellos algo ya normalizado. Y pues asimismo se vuelven dependientes de lo que se atrae, de lo que ya adoptamos de otros países, como por ejemplo, hay algunas personas que les gusta mucho la cultura japonesa o china y luego piden, no sé, préstamos o este, otras formas de poder viajar a esos lugares para poder adoptar más sobre esas culturas de esos países, pero no hacen nada para poder invertir ese dinero en el país, bueno, en nuestro país en este caso, y que conozcan como tal nuestra cultura o los pueblos mágicos que tenemos aquí. Vamos a hablar sobre la escuela de Frankfurt, donde dice que se desarrolló en Alemania a principios de la década de los años 20. Debemos que también recordar que sus representantes más importantes fueron Theodor Adorno y Max Horkheimer. Bueno, ellos partieron de la idea marxista de que hay formas de dominación de clase. Investigaron así las formas de dominación desde los procesos culturales y entendieron como tal la importancia de los medios de comunicación como dispositivos de dominación cultural. Estos estudios sirvieron mucho y de base para que Stuart Hall en los años 50 desarrollara lo que se llamó estudios culturales y asimismo pues se desprendió la idea del imperialismo cultural.
También otra que vamos a tocar es sobre las estrategias de Marcuse. Las estrategias, estrategias utilizadas por la población dominante. Aquí Marcuse, piensa que las clases dominantes deben establecer estrategias para que las clases dominadas acepten la realidad de su propia dominación sin generar resistencia. Como tal, la estrategia pues tiene como que dos corrientes. Por un lado, la normalización de la realidad a través de los medios masivos de comunicación. Eso pues se llama la forma de cultura material. Y por el otro, el proceso de interiorización de esa cultura, que aquí ya incluye la idea de que esas estructuras de dominación son parte de la realidad. Aquí lo que se discute con esta idea es sobre las formas de dominación cultural en las sociedades capitalistas, en donde la visión de la clase dominante debe ser interiorizada por la clase dominada. En América Latina, el imperialismo cultural fue adoptado y desarrollado por un gran número de investigadores a partir de la mitad de la década de los 60, pero en especial durante los 70. Algunos trabajos clásicos que hablan del tema son de Beltrán, Fox, Bernal Sahagún, Dorman, Motelar, Porcles y Reyes Mata, y autores como Steinau y Fox aún continúan con el estudio del imperialismo en América Latina. A partir de que México firmó un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá en enero de 1994, se dio pauta al imperialismo cultural. Para Alba de la Selva, el acuerdo comercial propició 6 transformaciones en el sector radiofónico mexicano, las cuales son una mayor competitividad internacional, que ocasiona fuertes luchas de control y predominio en las que sobreviven solo los grupos más fuertes, una intensificación del carácter oligopolio, en donde el oligopolio los competidores cuentan con un poder de mercado, pero es a un nivel inferior que en el monopolio. Un reforzamiento de los objetivos comerciales y lucrativos de la radio en perjuicio de las funciones sociales, educativas y culturales que debería tener. La modernización tecnológica de la industria radiofónica nacional a consecuencia de la inversión y la simplificada transferencia de tecnología. Una mayor diversificación programática resultante de la segmentación más acelerada de la audiencia y, por último, la modificación de la estructura jurídica para facilitar la liberación del sector. En la actualidad, el abuso del poder de los medios de comunicación ha ocasionado que las personas no tengan una visión crítica de la realidad. Han dejado que los medios hablen por ellos, que les digan qué decir y qué hacer. Las personas son autómatas de este sistema llamado imperialismo cultural. Esto quiere decir que el imperialismo tiene como finalidad exportar e imponer los valores y cultura de los países desarrollados hacia los países receptores, los cuales adoptan de una manera pasiva y casi imperceptible los flujos informativos y los productos culturales extranjeros, en donde las personas tienden a imitar la forma de vestir, de comer, de actuar de los países dominantes. Un ejemplo de esto es que México adoptó las celebraciones de Halloween y Navidad al ser impuestas por Estados Unidos por ser un país dominante.
pero a su vez también Estados Unidos ha determinado cómo debe ser nuestro estilo de vida como mexicanos a través de productos o marcas que ofrece. Por lo tanto, el imperialismo tiene como pretexto ser innovador, necesario y global, permitiendo una calidad de vida, lo cual puede llegar a ser cierto en algunas formas, ya que se conocen nuevas culturas, formas de pensar y entre otras cosas que ayudan a crear una identidad propia como individuo, aunque la mayoría de veces no nos damos cuenta que el problema de este imperialismo es que se busca imponer lo que la clase dominante quiere. Eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias.